la gente o no, doctor? Eh, Mire, yo por una cuestión, yo no soy especialista en la próstata, pero siempre por como mi especialidad tiene que ver necesariamente con tacto rectal, termino siempre haciendo un examen de próstata. Pero es el gran drama porque cuando aparece el estudio del PSA, que es un estudio de sangre para ver los niveles hormonales de la próstata, entonces la gente por supuesto se agarra de eso por una cuestión cultural nuestra y prefiere hacerse el análisis de sangre, pero además eso hay que complementarlo siempre con el tacto rectal, porque a través del tacto rectal uno puede sentir las características de la próstata. Doctor, y normalmente cuando yo hago un examen proctológico y el paciente tiene más de 40 años, necesariamente le hago un examen prostático. Y si veo que está si siento que está un poquitito agrandado, entonces yo ya le pido una ecografía prostática, y si eso amerita ya lo derivo al urólogo. Doctor, el otro día usted nos decía que el cáncer de pene también se elevó muchísimo en el país. Eso viene desde hace muchísimo tiempo. El profesor doctor Antonio Cubilla es una autoridad mundial en el tema de cáncer de pene. Tiene escritos que son muy valorados en el mundo entero. La frecuencia del cáncer de pene en el Paraguay es altísima. Y te digo más, cuando en la materia de anatomía patológica que se ofrece en la Facultad de Medicina, el estudiante tiene que necesariamente saber el capítulo de cáncer de pene, porque te traen, eso se rinde una parte práctica con las piezas operatorias, y te traen en palanganas los pilines cortados, o sea, hay muchas piezas operatorias. ¿Falta de higiene, principal causa? Falta de higiene. Eso quiero que te hagas quiero que hagas volar la imaginación y te sitúes en el medio del campo y que has tenido tu relación y no te vas a levantar a las 2 de la mañana y a quitar agua al pozo y higienizarte. Y tan puerco pico somos, doctor. Mire, este señor Benítez, Víctor Benítez, sí. Este señor hizo mucho sin saberlo, probablemente por la salud. O sabiendo. Porque él se despedía de su programa dando el consejo de la higiene. Es por eso que también en el Paraguay la incidencia de cáncer de cuello uterino es muy alta, porque es el varón el que está contaminando a la mujer, justamente por la falta de higiene. Y ese es el motivo también por el cual casi no existe cáncer de pene en la población judía, porque son todos circuncidados. Es cierto. Doctor, ¿y el cáncer de colon vale la pena repetir también? Porque todo esto se puede prevenir. Claro, el cáncer, para que tenga una idea, ayer en el consultorio yo he visto 2 pacientes con cáncer de colon y las 2 personas eran intelectuales. 2 personas. 2 personas ayer. Y las 2 personas, lo llamativo es que las 2 personas eran intelectuales. Claro, no se puede decir que no tiene acceso a la información, que no tiene conocimiento. Claro. O sea, hay una cuestión cultural nuestra que es muy fuerte, que hace de que el paraguayo, el varón sobre todo, no vaya a la consulta rutinaria con el proctólogo. Llegado a los 50 años, el paciente, el ciudadano tiene que someterse a un estudio del colon por rutina. Hoy en día la colonoscopía, que es el estudio que consiste en mirar todo el intestino grueso a través de un aparato que se llama endoscopio, forma parte de la rutina. ¿Usted tiene alguna pregunta de el doctor? Pues le quiero preguntar otra cosa. Sí, sobre el tema de cáncer de colon, sí, ¿cuáles son los factores que predisponen con mayor facilidad a esa patología, doctor? Tiene mucha incidencia el factor hereditario. Cuando en la familia el hermano o el papá o la mamá tuvo cáncer de cualquier localización, a uno ya lo sitúa dentro de una población de riesgo. Entonces tiene que someterse a los estudios respectivos. Y si no hay ningún tipo de antecedente, es ahí donde situamos al estudio rutinario a partir de los 50 años. La alimentación tiene mucho que ver. El paraguayo no consume fibras. Eso forma parte de nuestra cultura también, porque nuestros indígenas no conocían las verduras y consumían también muy pocas frutas. A mí siempre me causa
lástima los meses de diciembre y enero cuando vemos Asunción tapizada de mangos. ¿Y quién come? Y dicen, es tan problemático porque ni siquiera el camión de la basura te quiere llevar esta basura. Un país bendecido en frutas, pero en el interior vos ves que el mamón se pudre en el mamonero y no lo consumen, le dan al chancho. Entonces no hay una cultura de consumir frutas y verduras crudas en el Paraguay. Y lastimosamente aparece con la industrialización los productos también enlatados, conservados, que tienen también su incidencia. No sé si cuántos años tendrás, pero hasta el año más o menos 80, en el Estadio Sajonia, estaban las famosas vendedoras de naranjas. Y recuerdo esas señoras que tenían una habilidad enorme para pelar las naranjas. Sí. Y se consumía normalmente naranjas y no se consumía Coca-Cola. Hoy día se consume, se toma bebidas gaseosas y se dejó de lado las naranjas. Las naranjas tienen mucha fibra, nos ayudan para ir de cuerpo. La constipación, por ende, es una causa predisponente al cáncer de colon. La naranja hay que comer, ¿verdad, doctor? Claro, con la pulpa, con la pulpa. Exactamente. Doctor, exactamente. ¿en qué puede beneficiar la aspirina, la ingestión diaria de aspirina para evitar cáncer de próstata? Hay trabajos inclusive que como lo citan como factores de protección para el cáncer de colon, pero no hay estudios concluyentes como decir yo voy a consumiendo aspirina, yo voy a dejar de tener cáncer de colon. Acá lo importante es que siempre que haya en la familia cáncer de cualquier localización, a uno lo sitúa dentro de una población de riesgo y tiene que hacer los estudios de prevención. En salud pública, ¿cómo está ese tema, doctor? Porque, por ejemplo, en el tema de la mujer, sí hubo como una decisión de política pública del ministerio de trabajar el tema del cáncer del útero, ¿verdad? Se trabaja mucho en términos de educación, etcétera, etcétera. Pero no sé si en el caso del hombre también. Hace 4 años estuve dando conferencias en Santiago de Chile y ahí el presidente del Congreso, un gran amigo, me dice, mira, acá están unos japoneses que están dando un taller sobre cáncer de colon y quieren llevar su programa a Bolivia o a Paraguay. ¿No estás interesado? Pero por supuesto, le dije. Y tuve una conversación muy interesante con estos japoneses y de ahí surge la idea de que vengan estos japoneses que son integrantes del Departamento de Coloproctología de la Universidad TMDU de Tokio, Japón, una universidad muy prestigiosa, y surgió la posibilidad de instalar el proyecto a nivel nacional de prevención del cáncer colorectal en el Paraguay. Entonces estos japoneses me piden 4 condiciones. 1, una entrevista con el presidente de la República. 2, que el proyecto sea nacional, vale decir, liderado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 3, una ligación con una sociedad científica porque ellos quitan de ello producción de trabajos científicos, ¿no? Y el 4 ítem, que el embajador japonés esté de por medio. Entonces yo me regreso a Paraguay, consigo una entrevista con el presidente de la República y empiezo a trabajar con el tema y me dice el presidente de la República desde entonces que fuera Federico Franco que vengan estas personas. Estas personas se pagaron su pasaje Tokio, Santiago, Chile, Asunción, y cuando llegaron acá tenían la entrevista con el presidente de la República, con el ministro de Salud de la época, que era Antonio Arbo. Yo lideraba la Sociedad Paraguaya de Coloproctología y el embajador japonés le estaba acompañando. Antonio Arbo, un hombre muy lúcido, él aprovecha para lanzar la campaña de prevención y tratamiento del cáncer en general. Firman un preconvenio, los japoneses se regresan y 2 meses después vienen otra vez pagándose ellos mismos su pasaje y firman el contrato de compromiso de ambas partes. Estos japoneses tenían que regresarse después, ya hubo un cambio en los cambios de gobierno y todo eso, y no había dinero para pagarle a estos japoneses que empiezan a probar la contraparte. Ellos se venían de Tokio, Santiago, pero querían que se les pague su pasaje de Santiago a Asunción, de modo tal a que el
el Paraguay demuestre un interés. No había dinero para el pasaje de ellos. Ese convenio era muy interesante porque los japoneses se encargaban de todo, y todo el equipamiento lo ponían ellos en comodato, con todos los estudios, y eso incluía también el entrenamiento del personal paraguayo, no solo médico, también de enfermería y también técnicos. Conclusión final, ese contrato, ese convenio firmado quedó danzando en el aire, esperando tiempos mejores. Miren la oportunidad que no hemos perdido. Doctor, acá me preguntan si hacerse enema es bueno o es malo. Es bueno cuando está bien indicado. Es bueno cuando está bien indicado. Hay muchos ciudadanos, diría yo, que utilizan el recto como práctica sexual, ¿verdad?, que se hacen diariamente, ¿verdad?, y terminan con ciertos tipos de inconvenientes. Hay que usar el enema solamente cuando es necesario. Cuando es necesario, en aquellas personas que dejaron de ir de cuerpo 4 o 5 días y están con un gran volumen de materia fecal, que nosotros le llamamos fecaloma, y para ablandar eso, bueno, el agua es importante hacerse el enema para no hacerse daño. Por último, doctor, ¿el uso de laxantes? Existe todo un capítulo en esta especialidad que se llama enfermedad de los laxantes. El consumo de los laxantes también en nuestro país está encuadrado dentro de nuestra cultura. Es muy común la utilización de dos laxantes muy poderosos, que es el Zen y la rosa mosqueta. El problema del laxante Yuyo es de que justamente porque tiene tanto poder, da en contrapartida la imposibilidad de poder graduar la dosificación. Entonces, en ese puñito que nosotros hacemos servir para convertirlo en té, uno no sabe si va a consumir 1.000.000 de miligramos o 100 miligramos. El drama es que ese laxante crea hábito. Cada vez necesitamos consumir más dosis, o los laxantes de farmacia ir cambiando de marcas o aumentando las dosis, y va destruyendo en el tiempo las células neuronales del intestino grueso, que son los que nos dan la capacidad contráctil para hacer correr la materia fecal hacia afuera. Eso queda embotado y luego destruido. Después de los 20 años se aparece un cuadro que se llama inercia cólica. Vale decir, el intestino grueso queda como una bolsa inerte, y hay muchos pacientes que ni siquiera logran evacuar con enemas. Se terminan haciendo un daño muy importante, y la inercia cólica, para tratarlo, uno debe recurrir sola y necesariamente a la cirugía. Y es una cirugía muy grande porque consiste en quitar todo el intestino grueso. Mire a qué puede llevarnos el consumo crónico de los laxantes. Y muchas veces, en el gran porcentaje, estos pacientes empiezan a consumir laxantes sin necesidad. Doctor Frete, siempre es un gusto conversar con usted. Le agradezco mucho su tiempo. Que y recordemos 22 de septiembre la batalla de Curupaytú. Y sí, yo de eso quería hablar. 150 años hoy, ¿eh? Sí. Esa es una nota muy interesante sobre ese tema, porque cuando el López pide que le hagan un plano para poder recibir a los brasileños, le indica al coronel inglés Jorge Thompson, al coronel húngaro Francisco Wisner y al coronel húngaro Luis Federico Misowski la planificación de las trincheras, hasta que aparece Díaz y dice, pero esto, y hablan en guaraní, le dice a Mariscal López, que esto es solamente en los papeles, esto en el terreno no va a ser así. Entonces, cuando López le da a Díaz la potestad para que él pueda organizar a su criterio esas trincheras, y hace una maravilla de la ingeniería de guerra. Y es gracias a eso de que obtenemos una victoria rotunda en este día, y fue también cuando fallecen lo mejor de la juventud argentina, y entre ellos el hijo de Sarmiento, el Dominguito Sarmiento, y es cuando este señor Sarmiento toma la ira contra el Paraguay, y cuando llega a ser presidente de la República es cuando él expresa esas palabras que quedaron en la historia, que dice, para matar al paraguayo la única forma de hacerlo es matarlo en el vientre de su madre. Y qué ironía,
porque cuando él deja el poder y estando ya en la llanura, por una cuestión de enfermedad y por cuestiones políticas, él tiene que venir al Paraguay, y al llegar al puerto de Asunción, al descender del barco que lo traía de Buenos Aires, él se arrodilla y besa tierra paraguaya. El gobierno le da cobijo, le da salario, y él fallece finalmente en el Paraguay de una afección cardíaca, y el gobierno de la época, el gobierno paraguayo, le rinde honores de jefe de Estado, y en una gran procesión lo llevan a un barco a la bahía para regresarse a Buenos Aires. Y este señor que juró odio hacia el país, qué país generoso qué país dadivoso, qué hospitalario, ¿verdad? Qué cosa, ¿eh? Doctor, un abrazo, que tenga buen día. Buenos días y gracias por la llamada. No, por favor, gracias, muy amable. El doctor Ricardo Isaías Fretes. De todo un poco, hasta de la batalla de Curupaytí.